Hoy hablamos de mutaciones, un término que cuando pensamos en él nos vienen a la mente esas películas de extraterrestres, seres mutantes con superpoderes y pensamos en algo monstruoso, pero las mutaciones en ocasiones incluso pueden ser beneficiosas. Las mutaciones constituyen variaciones, cambios en nuestro material genético. El ADN puede sufrir ciertas modificaciones, pero en la población existe el concepto de que son siempre dañinas y no es así. Hoy vamos a eliminar ese mito. Comenzaré diciéndoles que estas mutaciones, la mayoría que ocurren a diario, ni siquiera nos damos cuenta de ellas, porque son intrascendentes. No tienen una traducción patológica, para nada, son variantes, como pudiera ser el cambio del color de ojos, el cambio del color del cabello, cosas que no afectan a la salud y que por lo tanto no requieren de atención médica. Por otra parte, las mutaciones también son muy importantes porque constituyen un factor para la biodiversidad. Es decir, que son parte de la evolución humana. Imagínense ustedes que todas estas mutaciones que se van acumulando a lo largo de los años permiten que la selección natural pueda actuar y elegir aquellas mutaciones que constituyen avances o beneficios evolutivos para nuestra especie. Ahora bien, las mutaciones hay que tener en cuenta para que ocurran el contexto en el cual usted se encuentra, el medio ambiente que lo rodea. Y entonces tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿Dónde ocurrió la mutación? Sí, porque no es lo mismo que ocurra en un lugar del ADN que codifica una proteína importante a que ocurra en una región reguladora o en una parte del ADN que no codifica ni proteínas y pudiera tener alguna acción de regulación sobre otros genes. Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Lo segundo, ¿qué involucra de ese material genético? A lo mejor es solo una sustitución de alguna de las letras del alfabeto del código genético, pero puede ser que esté involucrado un gran segmento del ADN, incluso que haya una parte que se haya eliminado o una parte que se ha insertado a ese ADN. Pero algo más que debemos preguntarnos es ¿en qué célula ocurrió la mutación? Por ejemplo, si ha ocurrido en la célula de la piel, en cualquiera de ellas, la mutación quedará en esa persona. Pero si la mutación está en el óvulo o el espermatozoide, pasará o se transmitirá a la siguiente generación, es decir, a los hijos de esa persona que tiene la mutación. Vean ustedes que entonces hablar de mutaciones no es solo pensar en que haya un daño. Hay mutaciones que requieren atención médica, sí, pero hay otras que son beneficiosas y la mayoría constituyen variantes en nuestro código genético. ¿Qué les parece si hacemos una clasificación sencilla, breve, para que usted pueda entender mejor este término? Vamos a decir entonces que pudiéramos clasificarlas de acuerdo a lo que ocurre. Las primeras, hereditarias, son aquellas que, como es lógico, la persona se da cuenta que en su familia, de generación en generación, viene apareciendo una misma entidad genética. Y por lo tanto dice, hay otros familiares que estamos en riesgo de padecer esta enfermedad porque se está heredando esa mutación.
están las mutaciones que aparecen por primera vez, aquellas que llamamos mutaciones de novo, mutaciones nuevas. Generalmente son aquellos padres que vemos en consulta y refieren, nosotros somos sanos, no entendemos por qué nuestro hijo o nuestra hija tiene este diagnóstico médico. Entonces les explicamos que es una nueva mutación que ha aparecido. Por supuesto, esto se hace después que hemos hecho un interrogatorio exhaustivo y hemos averiguado sobre los antecedentes de otras personas en la familia e incluso hemos realizado el examen físico de esos padres y de otras personas en generaciones anteriores, como pueden ser los abuelos. Porque hay ocasiones en que una mutación puede existir en un abuelo y haber saltado una generación, en este caso la de uno de los padres, y llegar al nieto, que es el que con esa misma mutación del abuelo va a manifestarla. En este caso hablaríamos de un salto de esta mutación, pero en las mutaciones de novo, usted tiene que revisar bien los antecedentes de esos familiares, un buen interrogatorio, con un buen examen físico para decir, evidentemente, no existía hasta ahora este diagnóstico en la familia porque es una nueva mutación que está apareciendo. Pudiéramos verlo en el caso de la neurofibromatosis, que es un diagnóstico que vemos mucho en consulta porque esta enfermedad tiene una alta tasa de nuevas mutaciones. También tenemos las mutaciones adquiridas, aquellas que dependen de nuestra exposición continua a un ambiente adverso, desfavorable. Pongamos como ejemplo que estemos expuestos constantemente a las radiaciones ultravioletas del sol, en esos periodos en que el sol está más fuerte, quema más. Y entonces a lo largo del tiempo va a haber un momento en que va a ocurrir una mutación y va a aparecer el cáncer de piel. Este es el caso de una mutación adquirida donde el medio ambiente tiene un factor fundamental al actuar sobre nuestros genes. Esta sería una clasificación para que usted entendiera hereditarias, mutaciones de novo o nuevas y mutaciones adquiridas. Pero también tenemos que tener en cuenta aquellas, cómo el material genético está involucrado en estas mutaciones. Digamos, hay veces que se pierde una parte del material genético importante, pero hay veces que solo cambia una letra. Y esto no tiene por qué afectar la función de la proteína que produce el gen. Digamos, es como si tuviéramos una oración. El perro busca su comida y la palabra busca, donde lleva una S, se sustituyera por una Z. Evidentemente la palabra sigue sonando igual, busca. Pero en este caso no cambia el sentido de la oración. Vean ustedes que es una variación que no tiene importancia alguna. Pero si hay un segmento importante del ADN involucrado, lo mismo porque se eliminó o porque se ganó una parte importante o porque se inserta de una manera incorrecta, ya estaríamos hablando de una situación de mayor complejidad para la vida. Pero recordemos también que hay mutaciones, tal como yo les decía al principio, que pueden resultar beneficiosas. Por lo tanto, nuestro ADN conserva, vean ustedes, estas marcas evolutivas que nos han salvado en muchos momentos de la historia. Como usted ve, cuando vuelva a hablar de mutaciones,
se acordará que la mayoría de ellas resultan variantes que son inadvertidas, que no tienen trascendencia, que no requieren atención médica. Por lo tanto, pierda el miedo a hablar de mutaciones. Y si tiene alguna duda, algún diagnóstico en el cual una mutación a usted le causa inquietud, coméntemelo y volveremos a hacer una aclaración al respecto. Y comparte este video con las personas que crean que quieren saber más de este tema. Por supuesto, aquí les espero.